Bienvenidos al módulo de verbos modales. Hoy el verbo would. Significado de would. Terminación de verbo ría. Ejemplo, correría. El verbo correr al incluir al verbo would lo transforma en correría. Terminación de verbo ría. Vayamos a la estructura. Primero, colocaríamos el pronombre. Luego de él, el verbo modal would. Después, el verbo modal would tiene que trabajar siempre con un verbo junto a él. Y este verbo debe venir en su forma base. Es decir, sin la partícula to delante de él. Y para completar, si es necesario, un complemento. Hagamos una oración positiva, afirmativa, para probar la estructura del verbo modal would. Empecemos con el pronombre I. Ahora coloquemos un verbo, sobre todo para poderles dar la enseñanza de qué es lo que hace would con los verbos. En esta oración diríamos I play, yo juego. Pero si le incorporamos would delante de él, como dice la estructura, ya cambiaría la esencia del verbo y en este caso sería yo jugaría. Y colocaríamos el complemento para dejar una oración con mayor sentido. With you. Yo jugaría contigo. Veamos cómo haríamos una oración negativa. Primero colocaríamos el pronombre, luego de la estructura vendría el would, pero el would para negar usaríamos la negación, el not. Es decir, construiríamos un pronombre would negando que sería wouldn't, que es would not. También podríamos utilizar would not. En este caso vamos a utilizar wouldn't y luego el verbo en su forma base y un complemento de hacer falta. Veamos cómo queda la oración negativa. I would not or wouldn't play with you. Yo no jugaría contigo. Veamos cómo armaríamos una oración interrogativa. En este caso, trabajaríamos con un cambio de posiciones. Colocaríamos would de primero para dar el arranque de lo que sería una oración interrogativa e intercambiaría su lugar con el pronombre, en este caso I, y continuaríamos con el verbo en su forma base y el complemento de ser necesario, quedando would I play with you. Yo jugaría contigo, pero como toda oración interrogativa, al ser escrita debe llevar el signo de interrogación. Veamos ahora unos ejercicios prácticos. Comencemos con esta oración en español. ¿Hablarías inglés conmigo? Una oración interrogativa. Den pausa e intenten hacerla con lo que hemos aprendido hasta ahora. Veamos cómo resolvieron esta oración. Comenzaríamos con el modal would, que es el que hace que el verbo tenga la terminación ia, para nosotros en español. Luego el pronombre you. Después el verbo en su forma base y luego el complemento English with me. Y como punto final, al ser escrito, el signo de interrogación. Would you speak English with me? Veamos cómo hacemos esta segunda. Pausa e intenten hacerla. Bien, veamos. Sabemos que es una oración afirmativa y que está de una forma básica con un pronombre, un verbo y un complemento. Pero al ver acá tenemos la terminación ia, quiere decir que ese verbo tiene un acompañante. Otro verbo, un verbo modal que es would, obviamente. Comenzaríamos con el pronombre he, que podemos sustituir a Pedro con él.
Luego el verbo modal would, que es el que va a dar esta terminación al verbo go. He would go y vendríamos luego con el complemento to school. He would go to school. Veamos ahora este tercer ejemplo. Pausa e intenten hacerlo. Como podemos ver, esta es una oración negativa. Para ello utilizaremos entonces la estructura de negación, que sería en este caso, colocamos el pronombre she, que sustituye a Aura, y la negación de would, que es wouldn't o would not. Ustedes escojan el que más les guste. Luego el verbo que va a ser negado, que sería talk, y el complemento. To him. She wouldn't talk to him. Por último, esta oración con la cual cerraríamos la práctica del verbo would. Pausa y algo. Veamos entonces si pudimos hacer todas las oraciones dentro del contexto ya planteado. El pronombre I, que sustituye obviamente al yo en español. Luego vemos que teníamos la terminación ia y entonces tenemos que buscar el verbo modal que hace esta terminación, que sería would, y dentro de la estructura viene primero que el verbo que estará en su forma base y es run. I would run in the park. Bien, muchachos, espero que hayan entendido toda la lección de hoy por completo. Ahora deberán ir a la página web y hacer los ejercicios descargables para luego presentar la prueba express. Después de hacer esto, recuerden que al culminar todo el módulo de verbos modales deben pedir, solicitar su tutoría gratuita online. Para ello, recuerden lo más importante, estar suscritos al canal. Nos vemos.